El mundo no va a sobrevivir mucho más tiempo como cautivo de la humanidad. Daniel King. A nivel mundial, marzo del 2019 fue registrado como el segundo más cálido después del de 2016. Cambio climático. El término adquirió relevancia gracias a la primera publicación en 1990 por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El cambio climático no es sinónimo de calentamiento global. La definición del primero implica variables como los ciclos del agua, los vientos solares y la posición de la luna. Todas estas modificando las condiciones atmosféricas que motivan la gran complejidad del clima de la Tierra. El calentamiento global, por el contrario, constituye la absorción de la energía solar por parte de la Tierra, y ésta, al calentarse, desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y en consecuencia se calienta a sí misma. Para la Convención Marco de las Naciones Unidas, el concepto del cambio climático es el cambio del clima que se le atribuye de forma directa o indirecta a la actividad humana, que cambia la composición de la atmósfera mundial. Adicional a esto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático establece que es identificable mediante análisis estadístico a raíz del cambio de un valor medio, el cómo varían propiedades y la persistencia en el tiempo. Pero, también Miller sostiene que las modificaciones pueden presentarse en cualquier aspecto del clima, como son temperatura, precipitación e intensidad, y rutas de las tormentas. Entre los 5 sectores que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero están: número 1. Producción de energía, con actividades como transporte, electricidad y calor, hierro y acero, energía para la agricultura y combustibles fósiles. Número 2. Agricultura. Número 3. Usos de la tierra, involucrando los cambios del suelo, que se dividen entre el ganado, estiércol, suelos agrícolas, quemas y otros. Número 4. Procesos industriales, que se relacionan a la producción de cemento. Y finalmente, los residuos. El total de lo producido por todos estos sectores es de 49.4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Según un estudio publicado en Nature Climate Change, el turismo es responsable de alrededor del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Dentro de este porcentaje se incluyen las emisiones producidas por el mantenimiento de infraestructuras y facilidades turísticas, así como las derivadas de la alimentación, bebidas y souvenirs. Las emisiones relacionadas con el turismo pasaron de 3,9 millones de toneladas de GEI a 4,5 millones de toneladas. A pesar de la crisis, el número de turistas no ha dejado de crecer, y esto indica que si sigue aumentando el número de turistas y no se toma cartas en el asunto, las emisiones habrán subido hasta los 6,5 millones de toneladas para el 2025. Las principales amenazas del cambio climático para el sector turístico en Iberoamérica se pueden clasificar en 3 categorías. 1. Incremento en intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos, o sea, huracanes, tormentas u olas de calor. 2. Cambios ambientales globales graduales, por ejemplo, subida del nivel del mar, aumento medio de las temperaturas o cambios en los patrones de precipitación. Y 3. Cambios biofísicos y ecosistémicos locales agravados por procesos del cambio climático global, es decir, erosión litoral, degradación de arrecifes y avalanchas, que a pesar de ser independientes, se han visto recrudecidas por este e incrementan las amenazas directas en el sector turístico. Por otra parte, se le da muy poca atención a los habitantes urbanos, debido a que estas zonas son mucho más pobres y marginalizadas y dependen netamente de la actividad turística. Hay ciudades que viven en crisis, por ejemplo, con escasez de agua, aumento de temperatura y reducción de precipitaciones, que se acentúan de mayor forma en la urbanización debido a la mayor inercia térmica que tiene el suelo natural y su cobertura vegetal. El confort climático es un concepto subjetivo que expresa el bienestar físico y psicológico del individuo cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que desarrolla. Uno de los acuerdos con respecto al binomio es la sensibilidad del turismo ante las condiciones climáticas. En este sentido, Smith
realizó una diferenciación entre dependencia climática y sensibilidad meteorológica. El primer caso refiere a aquellas actividades cuya práctica depende en gran medida de las condiciones climáticas del sitio, las cuales a su vez marcan la estacionalidad. Por ejemplo, la presencia de determinada cantidad y calidad de la nieve para la realización de deportes de invierno o de cierta temperatura del aire, velocidad del viento y cantidad de horas del sol para el turismo de sol y playa. Al ser un tema tan controversial, ha despertado el interés de varios académicos para realizar investigaciones, entre las que tenemos como más citadas los desafíos para la investigación sobre el cambio climático en Ecuador, que habla del desafío que representa para el país generar información científica sobre este tema y de esta forma hacer una proyección a futuro de los impactos y su evolución. Se presentan también los avances de investigación que hay, una evaluación de condiciones óptimas para el sector académico y un mapeo de las necesidades de investigación. El informe Planeta Vivo del 2020, que si bien habla sobre revertir la curva de la pérdida de la biodiversidad, hace énfasis también en cómo el cambio climático es un riesgo que impacta y hace cada vez de la Tierra un ambiente más hostil. Y como última, una investigación aplicada sobre el cambio climático, aportes para las ciudades de América Latina. Estudia la interrelación entre la ciencia, el involucramiento de la población y la toma de decisiones, cómo ésta afronta una serie de desafíos que remiten a la formulación e implementación de políticas públicas, pero también a la producción de conocimiento relevante, oportuno y documentado, que articule la investigación con las necesidades y las capacidades de los emprendedores de políticas, ya sean grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, consultores, especialistas técnicos o autoridades públicas. Debido a que el turismo es el responsable del 8% de las emisiones de gas de efecto invernadero, se deben tomar en cuenta medidas de mitigación, las mismas que impliquen modificaciones en las actividades que se realizan dentro del turismo, con el objetivo de disminuir las emisiones, a fin de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio climático. El transporte es uno de los sectores que más emite gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. Por ello, las siguientes medidas: darle una ocupación total a los vuelos y transportes terrestres, como buses turísticos, para evitar un gasto innecesario de combustible. Creación de rutas turísticas en bicicleta que contribuyan en la reducción del uso de combustibles. El control periódico de transportes terrestres, aéreos y marítimos, a fin de reducir los transportes obsoletos. La elaboración de alimentos y bebidas, que contribuyen significativamente en las emisiones debido al contenido de metano emitido por las ganaderías y diversas actividades agrícolas. Por ello es necesario la adecuada gestión de riego, uso eficiente de fertilizantes, implementación de agricultura ancestral y rotación de cultivos, implementación de sistemas silvopastoriles. Y finalmente, en el mantenimiento de la infraestructura, uso de materiales sostenibles y amigables con el ambiente, reemplazo de refrigerantes y la producción de cementos adicionados. Según la UNWTO, la pandemia de COVID-19 llevó a la reducción del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020, con lo que se puede marcar una referencia tangible de la magnitud del esfuerzo que aún se debe realizar para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, donde se exige una reducción de las emisiones de en torno al 7% al año durante la próxima década. Entre las prácticas y estrategias que se pueden implementar para adaptar al turismo al cambio climático y que sea menos vulnerable están: reforzar la medición y comunicación de los datos de emisiones de CO2, acelerar la descarbonización y operaciones turísticas, comprometer al sector, mayor acceso a los recursos locales y turísticos, establecer planes de prevención y emergencias, mantenimiento de humedales y espacios verdes urbanos, planificación urbanística y gestión de zonas inundables y zonas protegidas, restauración ecológica, medidas de sensibilización y concienciación a los turistas.